Nos encontramos en TEL de DUED, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. El día de hoy, en el doctorado de Administración, vamos a tratar dentro del contexto de estas conferencias o pequeñas charlas en el curso de Teoría de la Negociación y Relaciones Internacionales, algunos temas que corresponden a la cuarta semana y cuarta unidad denominada Variable Cultura y Negociaciones. Esta cuarta unidad tiene el contenido siguiente. Vamos a desarrollar, obviamente no en este espacio, sino que en la semana, los temas de paradigmas, el ambiente cultural del mercado, la cultura, el ambiente cultural del mercado en el contexto de la globalización, los estilos de negociación y marcos culturales, y la cultura y globalización en América Latina. Como el espacio para estas conferencias es breve, voy a enfocarme en un tema: cultura y globalización. La globalización es un fenómeno espontáneo que nace alrededor de los años 80, 90, nace como concepto más estructurado. Pero si nosotros nos remontamos en la historia, vamos a ver que en nuestro propio continente, en Sudamérica en particular, ya existía una globalización en la época precolombina y de ahí hacia atrás 3.000, 4.000 años. Y era la globalización de todo aquello que significaba la cosmovisión de los pobladores de esa época, hasta dónde llegaba su imaginación, hasta dónde llegaba su vista o hasta dónde llegaban sus caminos. Esa era la globalización en Sudamérica. Pero en las mismas épocas, 3.000 años, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, si nos remontamos a la antigua Mesopotamia, por ejemplo, y posteriormente Egipto y todos los pueblos que comenzaron a emerger en el Medio Oriente, vemos que también esa es una perspectiva global. Entonces la globalización, y así vamos a ver por varios periodos de la historia, la globalización es un concepto que está muy ligado a las percepciones de las personas. Quizá en un futuro, no afiebrado, sino en un futuro real, quizá no demasiado lejano, estemos hablando nosotros de interrelaciones con otras sociedades fuera de la Tierra. Esto está actualmente en el ámbito de la ciencia ficción, pero es absolutamente probable que hayan vida en otros planetas y en consecuencia todas esas películas que nosotros vemos y todos esos libros que leemos sobre ciencia ficción, en resumidas cuentas, pueden convertirse en realidad y vamos a tener un futuro global, pero ya no global en el ámbito solamente de la Tierra, sino más allá de ella. Entonces este concepto de globalización es muy amplio. Lo tomamos como tal, como globalización, relativamente hace poco tiempo. Hablamos de los 80, 90, en que Marshall McLuhan, quizá un poquito antes también, ya comenzó él a escribir algunos artículos sobre el tema, trató sobre la globalización. Y entonces nos dice Marshall McLuhan que el mundo se va a integrar, y que se va a integrar en lo que él denomina una aldea global. Pero eso es un trayecto, eso es una evolución que comienza en el ámbito económico. Y a partir del ámbito económico comienza a integrar muchas otras dimensiones, ¿no?, de la sociedad. Y una de las dimensiones que integra con mayor intensidad es precisamente la cultura. Entonces, el tema de hoy día, cultura y globalización, va a tratar en estos pocos minutos que disponemos, va a tratar sobre estas interrelaciones que existen entre las culturas de diversos pueblos. El curso Teoría de la Negociación y Relaciones Internacionales es el curso pertinente para tomar estos temas. Nosotros vamos a negociar, como que se hace frecuentemente en cualquier parte del mundo. Es un mundo integrado económicamente, es un mundo que tiende hacia la integración social, es un mundo que ya se integra políticamente y culturalmente a partir de esta globalización completa que tenemos en el mundo virtual. El proceso de transculturización mundial se va consolidando cada vez más. En algunos casos muy rápido, en otros casos un poco lento, pero un hecho concreto, si es que sigue esta tendencia en el mundo, es que todos tendremos en algún momento de la historia futura, o del futuro, para no hablar de historia futura no existe, para el futuro,
tendremos, ¿no es cierto?, una cultura quizá no homogénea, sino con características centrales bastante marcadas y que va a la vez a signar el estilo de relaciones entre los pueblos. Un pueblo sin fronteras, un pueblo con monedas comunes, pueblos con un lenguaje quizá no similar o un lenguaje mayormente usado, como que ya vamos llegando un poco a ese espacio, espacios inmensos de territorio en donde se aglomeran o se conglomeran industrias, tecnologías, inversiones de todas partes del mundo, va a propiciar, y está haciéndolo ya, por ejemplo, en China, una evolución cultural que está haciéndose global. Si la cultura la aplicamos a estas circunstancias, en el caso de nuestro país, por ejemplo, mencionando solamente los tratados de libre comercio, nosotros nos vamos a dar cuenta de manera muy rápida que cada vez más nosotros tomamos muchos aspectos culturales de otras sociedades. Bien, el Tratado de Libre Comercio implica además que los negociadores en cualquier ámbito, ¿no?, de las transacciones comerciales deban tener obviamente un elevado nivel cultural. Entonces, ese es el marco de lo que hoy día vamos a desarrollar. Antecedentes de globalización, mencionamos algunos, en el ámbito de 1492, ese año especial, ¿no es cierto?, para América en particular y también para Europa a partir de España, en que se descubre o se redescubre América. Ese es un punto de inflexión, ¿no es cierto?, en el cual vemos que una potencia va más allá de sus fronteras, más allá de su continente, y obviamente que amplía el mundo conocido hasta ese momento. La Revolución Norteamericana del 76, de 1776, quiebra la monarquía de la Unión del resto de América, ¿no?, y lo une, lo liga, lo vincula al Concierto de las Naciones. El siglo XIX nos presenta el desarrollo del derecho internacional público, creando conciencia en las características fundamentales e ineludibles que constituyen el apoyo mutuo. Y entonces comienzan a nacer las ligas internacionales, básicamente fundadas principalmente en el ámbito económico, comercial, y que después poco a poco van evolucionando y tenemos en el siglo XXI, en la primera década y ya caminando la segunda década del siglo XXI, la Unión Europea, por ejemplo. China, que en su vientre alberga las sociedades más desarrolladas del mundo, las tecnologías más sofisticadas, las inversiones más amplias en un solo territorio, y en el cual se está acrisolando, se está consolidando quizá la cultura mundial del futuro. ¿Qué es entonces la globalización? En términos genéricos, es un tema de producción y es un tema de producción y comercialización, que inicialmente se refiere a la comercialización de bienes y servicios y posteriormente va a evolucionar hacia un estado de mercados financieros. Todo aquello que producimos tenemos que venderlo y todo aquel soporte mundial que tienen las operaciones de compra y venta tienen una plataforma financiera. Entonces, los mercados financieros del mundo son los mercados que dirigen, digamos así, la dinámica del comercio mundial. Globalización, según Beck, es la palabra peor empleada, según él, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz en los últimos años. Y es probable que en los próximos años también. Entonces vemos que para Beck la globalización es un concepto poco claro, es un concepto difícil de definir, sin embargo, para otros intelectuales, la globalización, por ser un proceso de integración, es bastante claro. Las tecnologías, como la electrónica, como la informática, a partir de la utilización de medios masivos de comunicación y de información,
son los elementos que nos han proporcionado en los últimos tiempos los mayores recursos y dinamismo para que el proceso global siga acentuándose y se amplíe a muchas latitudes del mundo. Permiten rebasar límites geográficos, usos y costumbres, lenguajes, creencias religiosas, regímenes políticos, todo hacia un resultado común. ¿Y cuál es ese resultado común? Una nueva cultura mundial. Lo que hablamos en China, por ejemplo, ¿no? en la cual en su territorio está sentada la mayor, digamos, fábrica del mundo, con diversas lenguas, con diversas culturas, con diversas, digamos, percepciones de los negocios incluso, pero que a partir de ese flujo permanente de trabajadores, básicamente chinos, de técnicos que vienen de todos los países del mundo, va consolidando una nueva cultura. Por lo demás, estos países que actúan en China tienen entronques y tienen vasos comunicantes muy fluidos con sus sociedades de origen. En consecuencia, todo aquello que se va consolidando en China como cultura va, digamos, extravasando hacia Europa, hacia Asia, a los otros países del Asia, hacia América, hacia Oceanía. Bien, entonces vemos nosotros que ya existen en el mundo una serie de evidencias bastante claras que clarifican incluso el concepto de globalización, que nos hacen pensar que este proceso de integración ya es un hecho prácticamente en proceso de consolidación. Y no olvidemos que la sociedad tiene dos espacios, y la naturaleza en particular dos espacios, el espacio real y el espacio virtual. El espacio virtual se nos ha adelantado, ya existe una globalización cultural, en especial informática, cibernética, a través de las redes sociales, a través del Internet. Espacio virtual en el cual no hay fronteras, en el cual el idioma, si bien es cierto, es importante, pero se genera todo un lenguaje, incluso de dibujos, de signos, ¿no es cierto?, que nos pueden o nos sirven en el día a día para podernos comunicar con cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. El origen del capitalismo, o el origen, perdón, de la globalización, se dice que es el sistema capitalista. Y es probable que así sea. Bien, en el siglo XX, ¿no?, se presenta un proceso de regionalización mundial. Francia, España, Inglaterra, Italia y Alemania comienzan a consolidarse en lo que después sería la Unión Europea. Hay una integración política en el sentido de que se unen los países y dejan de tener vigencia las fronteras físicas. Se constituye el concepto de Estado-nación, que va a caminar hacia un concepto superior, que es el concepto de Estado único mundial. El comercio, basado en los trusts, ¿no?, en los monopolios, nos llevan a una producción masiva, y esta producción masiva que da respuesta, ¿no?, a toda una tendencia global de consumismo, en una retroalimentación permanente, acelera el proceso de globalización cultural. Después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo propicia la internacionalización del capital, en el cual los países pobres se convierten en países subdesarrollados. Y existe esa equivalencia. Se ven introducidos en todo un ámbito, ¿no?, de necesidades inagotables de capitales. Los capitales provienen de Europa, de Estados Unidos, de Japón, e igualmente se reconstituye, ¿no es cierto?, todo un poder y una hegemonía mundial que algunos dicen que es la causa precisamente de la globalización, aunque a pesar de esa afirmación que tiene sus, digamos, asideros racionales, aceptamos que la globalización es un fenómeno espontáneo. Espontáneo a partir de desarrollos tecnológicos, como es, por ejemplo, la computadora y como son los software y los sistemas informáticos en general.
¿Qué cosa es entonces, dentro de este marco conceptual, la globalización y su correlación con la cultura? Es la confrontación entre las industrias culturales que generan la cultura de masas de carácter esencialmente supraterritorial y las culturas particulares entendidas como sustratos de la vida e identidad de los grupos humanos geográficamente localizados. Entonces, estamos hablando de fenómenos espontáneos que traspasan las fronteras de los países y que tratan digamos, en una saga que no se sabe cuándo se consolida, de unificar la cultura en el mundo. ¿Podrá ser esto posible, unificar la cultura en el mundo, cuando nosotros vemos que las etnias, por ejemplo, de la selva central en el Perú, no pueden integrarse en un solo territorio? Obviamente que esto no es ni siquiera una aspiración, esta es una evolución, y como toda evolución sabemos o tenemos evidencias de cuándo comienza, pero no cuándo termina. Ocurre en este fenómeno de culturización o transculturización a causa de la globalización, la sectorización de la cultura, como la diferencia cada vez más acendrada, ¿no?, creciente en razón de la división técnica y social del trabajo. Aquella división del trabajo de Adam Smith ya es, digamos, que superada por las realidades que nosotros vemos en la división del trabajo en el siglo XXI. En este contexto, cada sector tiende a convertirse en un universo autónomo, controlado por especialistas y dedicado a la producción de un sistema de bienes culturales, con una intensa división del trabajo en la búsqueda de la eficacia y productividad que caracteriza a las sociedades modernas, y con un gran nivel de, digamos, manejo mediático que trata de influir en la sociedad. Pero la sociedad cada vez tiene más acceso a la información, más acceso al conocimiento, y esta mayor capacidad de absorción de información y conocimiento, que a la postre va a generar talento, da al ser humano del siglo XXI libertad. Y esta libertad, evidentemente, que impide que esta sectorización de la cultura pueda tener un, digamos, efecto de neodominación. La diferenciación de la cultura en sectores, entonces, va a suscitar competencias, va a suscitar rivalidades y conflictos entre los actores de los diversos sectores. Economía, cultura y globalización. La dimensión económica de la cultura va a comprender sus diversas formas y medios de producción y asignación de los bienes y servicios útiles y limitados, que los llamamos riquezas, ya sea a través de regalos, obligaciones, trueque, comercio o asignaciones de propiedades. Entonces vemos nosotros que la cultura y la globalización al final nacen en procesos económicos y tienden a consolidarse a partir también de procesos económicos. Vemos entonces cómo la política se relaciona con la cultura y la globalización. Esta dimensión política va a implicar que a través de la cultura se puedan manifestar distintas ideologías y formas de pensar. La masificación de la información va a colaborar en que este proceso, ¿no?, de cultural o de, digamos, de transculturización en función a la globalización también sea impulsora de integraciones en el orden, en la dimensión política, ¿no? Pero ¿qué cambia en este panorama? ¿Qué cambia? Respeto mutuo, ¿no?, diversas formas y medios de asignar el poder y la toma de decisiones, que entre otras cosas incluye los tipos de gobierno y los sistemas de gestión. ¿Influirá todavía o influirá de manera decidida o decisiva, ¿no?, este proceso de globalización en el ámbito político desde el punto de vista del gobierno de los países? Evidentemente que sí. Si nosotros tenemos en un país ideal, por ejemplo, un presidente que es electo por determinadas ofertas electorales, por determinada visión muy particular de lo que puede ser la conducción de su país, el chauvinismo,
el patriotismo medido o exacerbado, los intereses nacionales, la conservación de las fronteras del país, y de repente se da cuenta que el mundo está cambiando, aceleradamente, y que la tendencia, que no es moda ni es una imposición de alguna potencia, porque si es espontáneo no tiene esa característica, se da cuenta que ya no puede seguir ese derrotero, porque quien decide la agenda de los gobernantes en el mundo es precisamente la globalización. Bien, podría parecer una, digamos, posición un tanto, digamos, sesgada, pero a todas luces vemos, y dentro de la racionalidad que tenemos cuando analizamos la realidad nacional e internacional, que esta es la tendencia, digamos, más acentuada, y es la tendencia que va a seguir en los próximos años. Industrias culturales y globalización. La comunicación se está reconfigurando en un espacio estratégico desde los procesos de transnacionalización y de las emergencias de sujetos sociales e identidades culturales nuevas. Evidentemente, vemos en el mundo grupos sociales con diversas, digamos, con diversos enfoques o nuevos enfoques de lo que es la sociedad y de lo que deben ser las interrelaciones entre las personas e interrelaciones entre los países. Se dice, por ejemplo, en el marketing, para vincularlo en este ámbito de la industria, cultura y globalización, decimos que en el marketing, por ejemplo, que las guerras actuales ya no se libran en los campos de batalla. Pero también dicen otros especialistas que es cierto, pero que los mercados actuales, ¿no?, en donde algunos dicen que se libran las batallas ya no en los campos físicos de batalla, esos mercados se han convertido y cada vez más en verdaderos campos de batalla. Bien, entonces vemos nosotros perspectivas diferentes, ¿no?, en cuanto a el desarrollo industrial, la cultura y la globalización. Conclusiones y actividades de investigación sugeridas. Leer algo más sobre este tema para poderlo discutir el fin de semana. Y este tema del día de hoy, esta unidad, ha involucrado estudiar el concepto de paradigma con expresión cultural relevante, determinar los diversos estilos de negociación dentro del marco cultural y explicar la dinámica cultural de América Latina en el contexto global. No olviden, hay que preparar la actividad, su trabajo de investigación, para defenderlo precisamente este fin de semana. Muchas gracias.